Hola a todos, bienvenidos a esta ponencia en la que vamos a hablar un poco sobre el liderazgo docente. En primer lugar, quisiera presentarme. Mi nombre es Álvaro Enrubia y voy a hacer una breve descripción. Llevo 4 años trabajando en la Universidad Internacional de La Rioja como docente en el grado de Pedagogía y de Educación, y llevo años investigando sobre el liderazgo y su influencia que tiene sobre nuestra profesión, que somos maestros y docentes. Después de esta breve introducción, pues voy a hablaros un poco de la ponencia que vamos a realizar hoy, y vamos a hablar un poco del liderazgo docente y cómo todo ese liderazgo ayuda a mejorar la calidad educativa y qué influencia tienen las TIC en este peso de compartir esa información o de transmitir esa información a través de las redes sociales o de diferentes plataformas que nos pueden ayudar a contribuir en el sistema educativo. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito, sobre todo, de esas ideas que tiene que estar relacionado con la educación, porque es verdad que el liderazgo es un concepto muy amplio, pero vamos a aterrizarlo en nuestro campo de trabajo, que es el sistema educativo. Para ello, pues vamos a ir con la presentación. Muy bien. Entonces, en primer lugar, hablar de qué es el concepto de liderazgo. Estoy convencido de que ha llamado la atención el título porque es típico tema del que no se suele hablar mucho y sobre todo en los colegios. ¿Por qué? Y en las instituciones educativas. Se asocia mucho al perfil del directivo, es decir, directores, si tu colegio tiene otro organigrama, subdirectores, jefe de estudios, secretarios, pero nadie asocia este término al docente y es de importante relevancia destacarlo porque al final es un tema a destacar en el mismo. Incluso se puede decir que dentro de nuestro país, en España, y empieza a desarrollarse un poco en Latinoamérica, es un concepto en el que ha sufrido muy poca investigación, no está desarrollado, ¿vale? No hay estudios suficientes sobre los que nos podamos volcar. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque llegamos ahora mismo a hacer una definición de qué es liderazgo y no hay una unanimidad en el criterio, no nos ponemos de acuerdo ninguno. Pues por esa misma idea, porque es complejo de definir. El liderazgo es la capacidad de influir en otros positivamente, tanto el alumnado como los colegas de profesión. Y ahí radica esa mejora de la calidad educativa, ya que si promovemos una idea de intentar desarrollar una gran capacidad y un dominio mayor de la materia por parte del docente, pues va a repercutir positivamente en nuestro alumnado y, por supuesto, pues en la mejora de la calidad educativa. Eso llevaría a un aprendizaje más significativo y óptimo. Al final, el concepto de liderazgo depende un poco, pues, esa cultura docente y cultura de centro. En este caso, pues, Bolívar Botía, que es uno de los catedráticos y de las personas que más han hablado de didáctica en el panorama nacional en España, desarrolla un poco la idea de que ese liderazgo, lo más importante es desarrollarlo entre colegas. Es decir, que al final, pues, tienen esa capacidad de influencia, los docentes, sobre otras personas que ejercen la educación. Pero también la gestión educativa. Hasta años anteriores, voy a irme un poquito más en la línea del tiempo y hablar de Platón. Alguien me va a decir que ha sido unos cuantos años para atrás, pero es verdad. Hablaba de la gestión educativa, pues, como una gestión autoritaria. Un colegio en el que hay que hacer esto, esto y lo siguiente. Y a lo largo del tiempo, esas figuras más autoritarias en la educación y sobre todo en el desarrollo ha ido dejando paso a una gestión más, no tan administrativa, sino una gestión más académica, más pedagógica, por así decirlo. Ahora mismo hay estudios que hablan un poco, pues Peña y Con hablan un poquito de ellos y nos explican un poco, pues, qué es una gestión que se busca desarrollar el mayor potencial por parte de cada uno de los docentes. Y ahí entra, pues, esa cultura. ¿No pensáis que tenemos estigmatizada nuestra profesión? Yo voy por la calle y cuando charlo sobre el tema al que me desarrollo, que es todo el tema del liderazgo, todo el mundo ya tiene estigmatizado al maestro, diciendo, pues, que es una persona que viene a cumplir, ¿vale? Que trabaja lo mínimo posible y hace lo mínimo posible. Entonces, ya nos han estigmatizado la profesión, ¿vale? Hay colegas de profesión que desarrollan muy bien su labor profesional y otros, pues, que no lo hacen tan bien. Pero esa es la cultura que hay ahora mismo. Echar raíces, podríamos decir, en lugar, pues, de desarrollar todo aquello que nos puede ayudar a mejorar en nuestro desarrollo profesional. Y la cultura de centro es igual, ¿vale? En la universidad uno de los temas que más desarrollamos es esa cultura de centro y esa forma de entender el centro en su desarrollo y en esa gestión, pues, promover una mejora de la calidad educativa de los docentes. Pero va muy arraigado a esa forma de desarrollo que hay en los colegios, que al final, pues, mucho es burocracia, tener que pasar listas, tener que mirar, pues, diferentes
apartados de trabajo con, con el alumnado, pero nunca tiempo para poder desarrollar las clases. Y el punto que vamos a hablar donde podemos influir en los demás, que es toda esa colaboración que podemos hacer, pues no solamente dentro de nuestra aula, sino a través de un aula digital, compartiéndolo en nuestras redes sociales, compartiéndolo con ecosistemas digitales, haciendo comunidades colaborativas fuera del centro escolar y entre varios profesores, que esto lo explicaremos un poco más adelante. Pero al final es motivarnos. Yo pongo un ejemplo en mis clases y es, imaginaros que lance una pelota y esa pelota la tiro una hora. Dirán, bueno, pues una hora puedes estar lanzando la pelota y recogiéndola. Imaginaros lanzar esa pelota durante un año. Bueno, dirás, pues es mi trabajo, la lanzo. Imaginaros durante 5 años. Y a partir del quinto año alguien dirá, bueno, ¿cuánto más me vas a pagar o qué voy a tener que hacer? Porque lanzar la pelota es muy aburrida. Pues esas son las decisiones que los docentes tomamos todos los días en nuestra aula. Si decidimos hacer siempre lo mismo, por así decirlo, seguir la guía didáctica, vamos a acabar aburriéndonos a nosotros mismos en esta profesión. Tenemos que reinventarnos para impulsar ese desarrollo docente. ¿Qué objetivos pretendemos desarrollar? Pues uno de ellos es toda esa parte de formación, que depende un poco también de la gestión administrativa o gestión docente dentro del colegio. Y es un poco la idea de que cambiemos el rol directivo del colegio, tanto administrador como llevarnos un poquito más a una línea pedagógica en la que podamos potenciar el desarrollo de nuestros profesionales dentro del colegio. ¿Vale? Es priorizar ese desarrollo, es iba a utilizar la palabra desburocratizar, que no existe, pero quitar un poco toda esa burocracia de aula, de pasar listas, de hacer informes, de evaluaciones y centrarnos más en el desarrollo que tenemos que hacer, que es preparar muy bien nuestro trabajo, nuestras clases. Ahí es importante la formación continua. No creo que nadie cometa el error de llegar el primer día a sacar una titulación académica y no volver a hacer nada durante los 30 o 40 siguientes años posteriores en el que se desarrolla su potencial docente. Esto en cualquier otra profesión sería algo nulo. Lo he dicho en otra de mis ponencias, un médico que no vuelve a actualizarse, a reciclarse, es un médico que no vuelva, por ejemplo, a entrar en un quirófano. Lo mismo te puede decir un mecánico, lo mismo te puede decir de un gerente, cualquier cosa, de un cambio de software. Y nosotros aquí no estamos anclados. Si traemos un docente de hace 100 años en nuestras aulas, va a haber muy pocas diferencias muchas veces. Comunidades colaborativas, aquí es donde entran las herramientas TIC. Nos hemos centrado mucho en cómo trabajamos dentro de nuestro aula. Es muy fácil trabajar con las TIC, con las nuevas tecnologías, nos facilitan mucho nuestro trabajo, podemos tener mayor cercanía y confianza con nuestro alumnado y así conseguimos mayor motivación. Un método de TICs dentro de nuestro aula no es innovar. Por favor, que todo el mundo erradique de su cerebro esa idea errónea. Meter tecnología en el aula no es innovar. Puedes innovar con un papel perfectamente, no es necesario añadir más. Pero sí que nos facilitan el trabajo, si nos abren un mundo de investigación, que eso nos va a facilitar. Por tanto, ¿cómo podemos influir en nuestro alumnado a través de estas técnicas un poco basadas en el liderazgo? Las TIC nos pueden ayudar. Y sobre todo en ese ámbito de colaboración entre colegas, ¿vale? Porque así que nos permite pues, desarrollar esas posibilidades de crear comunidades colaborativas. ¿Vale? No tienes por qué diseñar todo lo que quieras, sino que puedes buscar en Internet y probablemente encuentres muchos recursos de los que necesites y puedas tú compartir también tus ideas. Fijaros la importancia de ir subiendo esa documentación y compartirla en las redes sociales para que compañeros tuyos de profesión puedan copiar ideas y desarrollarla. Por favor, no tengáis la idea en la cabeza de que habéis inventado la rueda, no seáis egoístas en el sentido de yo tengo mi contenido y no lo comparto con nadie. Cometes un error, porque probablemente muchas otras personas se pueden beneficiar de esas ideas, les ayudes a desarrollar su potencial y les vaya a venir muy bien para su desarrollo profesional. Y a ti igual, vas a ir y vas a encontrarte que hay gente altruista que pues, vas viendo todos sus contenidos en Internet y te puedes beneficiar de llevarlos al aula. Y hay cantidad de comunidades colaborativas. Igual que las redes sociales. Yo me acuerdo en la pandemia de subir vídeos de educación física, que es mi jerga de lo que me dedico, para colegios, y se dispararon los vídeos, porque en cuanto a visualizaciones, pues 100.000 visualizaciones, porque era algo muy demandado en ese momento y hizo un gran impacto y sirvió mucho. Eso es liderazgo. ¿Cómo podemos ver el liderazgo en la práctica? Bueno, entendemos todo este liderazgo desde un punto de vista informal, es decir, no es un cargo docente en el colegio,
relacionado con la dirección de centros. No soy el director, ni el subdirector, ni el secretario, ni nada. Simplemente soy un docente que tengo inquietudes. Y aquí se ven, pues, como diría Gento, diferentes dimensiones, ¿vale? También habla Ibarrola y Bernal, pues, de esas comunidades de colaboración y hablamos de la resolución de conflictos. Aquellos docentes que tienen conflictos en su aula, que son todos, porque esto es real, todo el mundo tiene conflictos en el aula, y si alguien no lo tiene y trabaja en la Casa de la Pradera, que nos lo cuente, porque yo todavía no lo he encontrado en ningún colegio, en todos hay conflictos. Esos docentes tienen capacidad para desarrollar conflictos de una manera creativa, al igual que la inteligencia emocional, que es otra de las cualidades de este tipo de docentes, que tienen pues esa capacidad de ver en los demás esas emociones, interpretarlas en sí mismo y la capacidad de trabajar con ellas. Por supuesto, el trabajo en equipo, ¿vale? Las empresas de hoy en día se tiran a buscar en el mercado trabajadores que hayan podido desarrollar esta capacidad en equipo, de colaborar, de trabajar, de respetar ideas en los demás. Y sobre todo esas TIC, como ya he dicho, pues esa capacidad de colaborar con los demás a la hora de poder compartir todas nuestras ideas y pensarlo desde un punto de vista no egoísta. Sé que vivimos una sociedad bastante cortoplacista, bastante individualista, sin ir más lejos, cascos individuales, eh, móvil, smartphone individual, todo, pero las empresas buscan ese desarrollo y tenemos que desarrollar en nuestro alumnado ese potencial para un futuro. Como he dicho, hay una pérdida de interés en nuestra profesión. A partir del primer año, cada vez que llegamos a un colegio, nosotros desarrollamos un gran potencial, tenemos un gran interés, nos gusta nuestra profesión, damos el 100%. A partir del quinto año perdemos ese potencial. Esto está en el estudio de Ibarrola y Bernal sobre los sesgos del liderazgo y se desarrolla de esa manera. Perdemos el interés. A partir entre el quinto y el octavo año, si la dirección del colegio sigue siendo gerencia y no es enfocada hacia el docente, vas a perder a la mayoría de tus docentes porque no vas a saber llevarles a un camino de la motivación. Por tanto, tenemos que ir hacia ahí. Y sobre todo, pues, esa unanimidad en el criterio de qué es el liderazgo. El liderazgo no es para todos, como hemos visto en este estudio de Ibarrola y Bernal. No todos los profesores van a desarrollar ese potencial. ¿Por qué? Sencillamente por carácter o sencillamente porque ese liderazgo informal no lo llevan arraigado en su capacidad. No son inquietos, no son investigadores, no son personas que compartan. No es malo ni bueno. ¿Vale? Simplemente, pues hay diferentes liderazgos ejecutivos, liderazgo transformacional, un liderazgo más sistémico, un liderazgo más basado en el pensamiento, ¿vale? No todo el mundo tiene por qué desarrollarlo. Entonces, que pensemos también que a lo mejor esta parte no nos toca a nosotros, pero si sentimos esa curiosidad, por favor, no lo tengáis enterrado en el fondo de un cajón. Y luego en el impacto en el aprendizaje. Hay estudios que voy a contar ahora a continuación de Hattie y de Lidwood que hablan un poquito de la importancia y el cambio que ha habido en el liderazgo pedagógico y su influencia en la sociedad. Aquí los tengo. Lidwood es de los padres del concepto de liderazgo, muy desarrollado, aunque tenga ya casi 25 años el escrito, pero ¿cómo influye en el rendimiento escolar? Por ejemplo, los informes PISA o SDE, que ahora mismo pruebas TALIS que estamos desarrollando en todo el mundo y nos llama mucho la atención los resultados que hay. Nadie piensa que es tan sencillo como que mis exámenes de evaluación, si yo trabajo en un colegio de 3 líneas, yo haga los del A, el B, los del mío y el C y nos vamos cambiando el examen. Ese simple detalle cambia el sistema de desarrollo y de rendimiento de nuestro alumnado, porque no están preparados solamente para mi examen, sino preparados para desarrollar el potencial de la asignatura. Y Hattie, hablaba también un poco pues, de ese aprendizaje vivencial que también desarrollaba Dewey, habla de ese efecto vivencial del aprendizaje respecto a todo lo que tiene que ver con el desarrollo del alumnado. 3 ideas de ese beneficio. Uno es el clima escolar, al final creas auténticas comunidades de desarrollo. Otro es el rendimiento del alumno, ¿vale? Se ve que los resultados son mejores en este sentido. Y luego la motivación docente. Ya he dicho que cuando ves que hay colegas de profesión que desarrollan y lo comparten por las redes sociales, que las TIC ayudan a mejorar todo este funcionamiento, porque compartimos ideas, buscamos maneras creativas de desarrollar los conflictos, trabajamos la educación emocional, te das cuenta de que es importante desarrollar ese liderazgo. Y para cerrar, una breve idea que me quedan muy pocos segundos para cerrar la ponencia, y es el momento del cambio. Puedes pensar que tú no puedes hacer nada, pero el cambio de una sola persona es capaz de cambiar un colegio, y el colegio es capaz de cambiar una comunidad educativa.
Así que, por favor, que todo el mundo ponga cabeza en esta idea del cambio. Muchas gracias por asistir a la ponencia. Un abrazo.